Ok, está grabando. Entonces ya podemos empezar aquí. Entonces ya les voy a poner la pantalla completa y lo vamos viendo. Ahí ven bien, ¿verdad? Que yo veo que sí se ve proyectadito. Entonces, gracias. Ahora sí. Entonces, vamos a ver el tema de transporte y distribución, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ese es el módulo que hemos conversado. Vamos a ver varios temas acá. Uno que es el aseguramiento de mercancías. Vamos a ver un tema de seguros, qué tipos de seguros hay. Bueno, hay varias cositas. Los riesgos y qué seguros podríamos utilizar dependiendo de los riesgos. Y ahora sí, vamos a ver un tema de conceptos. Entonces, yo voy a empezar por activar el puntero que a mí me ayuda mucho ayer. Ahora sí, vamos a ver un tema de qué quiere decir un riesgo. Un riesgo es la posibilidad de que la ocurrencia de un suceso pueda causar pérdidas. ¿Qué quiere decir ocurrencia? O sea, cada vez que pasa, ¿ok? Entonces, cada vez que pasa un caso nuevo o pasa algo, ¿verdad? Eso es ocurrencia de un suceso, puede causar esas pérdidas. Entonces, la pérdida puede ser por daños a la propiedad, por riesgos físicos como por incendio, robo, huracán, hundimientos, que cada vez que esto pasa, por eso que la ocurrencia de un suceso puede causar, ¿verdad? Estas pérdidas. Entonces, tenemos la clasificación de los riesgos. Tenemos los riesgos son objetivos, subjetivos, dinámicos, estáticos, fundamentales, particulares, puros, especulativos y morales. Y aquí vamos a ir viendo cada uno. Entonces, los riesgos objetivos es aquel que puede ser medido matemáticamente y calculado con cierto grado de precisión. ¿Quiénes usan esto? Pero como su Biblia, las aseguradoras. ¿Ok? No crean que nada de lo que las aseguradoras hace es porque su corazón les dicta. Todo eso está estrictamente medido por una persona, por ejemplo, que tenga problemas de salud, no le van a dar un seguro de vida, por lo tanto no le van a dar un crédito, ¿verdad? Y puedo contarles un montón de ejemplos de cosas. Igual de seguros de carros, de todo, por ejemplo, ellos se aseguran hasta el 20%, hasta el 80% del valor del carro. ¿Por qué? Porque es lo que cubre el crédito y el crédito cubre solo el 80 porque es lo que te cubre el seguro. ¿Me explico? Está todo bien acomodadito. Entonces, por eso es tan importante tener eso claro, que estos tipos de riesgos son objetivos, que los vamos a poder medir de manera matemática. ¿Que vamos a ser completamente exactos? No, pero sí hay una probabilidad muy, muy alta de que le peguemos al número, ¿ok? Como toda medición objetiva debe utilizar información estadística o lo que la experiencia ha suministrado. Entonces, ¿qué vamos a usar? Datos, los famosos y hermosos datos, ¿ok? Ahora, los riesgos subjetivos. No obedece ningún criterio de medición convencionalmente establecido. Por lo contrario, se refiere a la valoración o apreciación personal del evaluador de un riesgo en particular. Y no minimicemos esto. Hay muchas cosas que no podemos medir, como por ejemplo la intuición, como por ejemplo la experiencia de una persona que tiene años trabajando ahí y que sabe que eso va a fallar. Ya explota esa máquina, ya le va a pasar esto, ya esto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a poder analizar o revisar. No, lo que no quiero es que lo descarten, o sea, como que digan que un riesgo subjetivo es algo que no se puede utilizar. Pues yo no lo veo así porque pienso que hay, ¿verdad? Partes o otras cosas que es importante tomar en consideración adicional a los datos, ¿ok? O también tomar en cuenta que a veces no hay datos, que esa es la realidad, chicos. Muchas veces en las que vamos a trabajar en las empresas no hay datos, o sea, no están recopilados. Datos hay, pero no están recopilados. Entonces, eso vamos a tener que empezar por aquí, ¿ok? Los riesgos dinámicos son aquellos que resultan de los cambios en la economía. Se refiere a variaciones en el nivel de precios, cambios de gustos de los consumidores o en el nivel de ingresos, costos tecnológicos, etcétera, que causan pérdidas económicas a los miembros de la sociedad. Entonces, estos cambios
más que todo obedecen a esto, de los cambios en la economía. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, viene la pandemia, o sea, eso es algo que realmente pasó. Y entonces, viene la pandemia y qué pasa con las clases que se daban presenciales, con los transportes, con los taxis, bueno, los taxis todavía porque tenía licencia, con los Ubers, o sea, yo no puedo, el turismo, o sea, cómo se afectó todo esto por la economía y más que por la economía, por las condiciones, no podíamos utilizarlo, no podemos salir, que hace que la gente invierta más en un tema de salud, no estamos tan concentrados en invertir en temas como turismo, ¿verdad? Ya pasa a ser segundo plano, pasa a ser algo que no estamos dispuestos a intervenir. Entonces, esto obedece a eso, a esos cambios en la economía. Un cambio como la pandemia es algo muy brusco, pero yo también puedo hacerles, por ejemplo, cosas como de una familia que tal vez estaba bien acomodada y tenía como todas las cosas, ¿verdad? Y de un pronto a otro el papá se quedó sin trabajo. Ya, por ejemplo, la persona de limpieza o lo que había ya no va a poder estar. Entonces, ese tipo de cambios que van a afectar todos los temas, pueden haber temas que podamos solventar o que sean muy riesgosos, como por ejemplo cambios tecnológicos en el nivel de los ingresos, que era el ejemplo que yo les daba. Por ejemplo, los gustos de los consumidores, pero como nosotros como persona que mide ese riesgo, que analiza ese riesgo, que puede ser que pasa, ¿qué hacemos para contenerlo o para asegurarnos? Entonces ahí es donde entran muchas de las estrategias que hacemos. Por ejemplo, un nivel de ingresos, ¿qué es lo que normalmente deberíamos de hacer los que nos gusta el tema de finanzas? ¿Verdad? Tener un ahorro de seguridad y un ahorro es que son dos, un ahorro de seguridad y un ahorro de emergencias. Entonces, el de emergencias es algo como que yo me quebré una pata, no, por ejemplo, tengo una amiga que con un cúter se cortó el dedo y tuvieron que salir corriendo a cosérselo. Entonces, ella fue y bueno, nosotros en el trabajo nos atienden en el seguro y no le cobraron. Pero ella preguntó cuánto valía, dijeron que si eso le hubiera tocado pagarlo, le hubiera costado 400,000 colones. Entonces, para eso funciona un ahorro de emergencia, para una emergencia, si algo pasó algo, lo que sea, entonces yo tengo ese fondo para poder reaccionar. ¿Qué es un fondo de seguridad? Un fondo de seguridad es algo que te cubre por más o menos 3 meses si alguno de los dos o los dos se queda sin trabajo, digamos, por ejemplo, yo que vivo en pareja, digamos, cubre los gastos de los dos a nivel básico por 3 meses mientras de verdad la otra persona consigue trabajo, si fue una incapacidad, pues de que se quebró una pata o pasó algo y ya son más temas, más tiempo. Entonces también son eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Blindarnos, asegurarnos de que si algo como esto pasa, yo tengo con qué reaccionar. ¿Ok? Igual con los carros, si ustedes tienen un carro y el carro choca, ustedes con el seguro y llaman al seguro para que el seguro les devuelva, ahora obviamente, si cumple con todos los requisitos de que tenemos licencia, que esto, lo otro, las cosas básicas, ellos nos van a reintegrar el 80% del valor del carro, que si usted invirtió un dinero, ¿verdad? Bueno, no, los carros no son una inversión, pero si usted gastó literal un dinero, por lo menos no perderlo todo. Eso es lo que intenta hacer los seguros y los riesgos dinámicos, que son a los que estamos expuestos todos los días, ¿ok? Entonces, tenemos los riesgos estáticos. Los riesgos estáticos involucran aquellas pérdidas que se producen aun cuando no ocurran cambios en la economía. Esto quiere decir que si mantenemos invariables el nivel de precios, los gastos de los consumidores o la tecnología o algún individuo siempre podrán tener pérdidas económicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un tema de fluctuación y que las personas decidan hacer las cosas distinto. Ese es un riesgo que siempre vamos a correr también. ¿Ok? Riesgos fundamentales. Entonces, emanan de pérdidas que son impersonales por su origen y sus consecuencias. Se clasifican como riesgos de grupos, pues afectan a grandes segmentos de una población o a toda la comunidad. Entonces, ¿qué puede ser un riesgo alto? Por ejemplo, agua contaminada. El agua contaminada no va a ser solo para una persona, sino va a ser para una población completa. Todo lo que sea contaminación participa acá o aplica acá. Vamos a ver si me ocurre otro ejemplo, que este es el que traía el de contaminación.
Enfermedades. Si hay algún esparcimiento de alguna enfermedad o, ¿verdad? Por ejemplo, fiebre amarilla, bueno, dengue, que ahora se pone muy de moda en invierno, más que todo en Guanacaste, yo que soy de allá. Todo ese tipo de cosas son riesgos fundamentales. Si tienen alguna duda me interrumpen, chicos, ¿verdad? Ustedes saben que aquí yo estoy para lo que me quieran preguntar, o si tienen alguna idea de algo, si quieren ver un ejemplo, podemos conversarlo siempre, ¿ok? Bueno, gracias. Los riesgos particulares involucran pérdidas que se originan en eventos individuales y afectan en forma directa a personas o familias en lugar de un grupo. Sí, por lo general, responsabilidad directa del individuo, quien afronta las pérdidas por medio de la prevención, el control y seguros u otras técnicas. Entonces, los riesgos particulares, ven aquí varias palabras claves, porque me dice, involucra pérdidas que se originan en eventos individuales. Aquí alguien solito tuvo un evento, ¿ok? Pero eso afecta a la familia de forma directa. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? No sé, personas que compran algo sin tomar en consideración la economía de la casa. O por ejemplo, temas de salud. O por ejemplo, ¿qué otra cosa se me ocurre? No sé, renunciar a su trabajo sin contemplar que para yo renunciar a mi trabajo tengo que tener un trabajo. Bueno, por lo menos yo que soy fan de la seguridad, no me visualizo renunciando a mi trabajo sin tener nada, digamos. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes a tomar en consideración. ¿Y qué dice? Son por lo general responsabilidad directa del individuo. O sea, hay una persona que yo podría usar palabras coloquiales que fue el que metió las patas. Entonces, ¿quién afronta las pérdidas por medio de la prevención, el control, seguros u otras técnicas? Aquí es donde yo les decía, por ejemplo, que si a mí me despiden, bueno, que los créditos estén cubiertos por los seguros, que haya ese fondo de seguridad para asegurarnos de que podemos cubrir el alquiler, la casa, o sea, las cosas básicas, ¿verdad? Yo estoy hablando de cosas básicas, alquiler, comida y créditos, que en mi caso es el del carro. Entonces, ese tipo de cosas que estén cubiertas. Y así nos aseguramos de minimizar los riesgos particulares, ¿okay? Que pueden afectar la economía de mi familia. ¿Okay? Si algo así pasara, definitivamente impacta en la economía de mi familia. Ok, los riesgos puros, entonces, califican aquellas situaciones en las que solo existe posibilidad de pérdida u otras palabras, las únicas opciones son perder o no perder. Pueden ser personales, de propiedades o de responsabilidad civil. Vamos a ver, tal vez busquemos uno porque este sí no traía uno. Entonces, ejemplo. Aquí están los ejemplos. Como incendios, accidentes o desastres naturales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en una situación como esa, solo puedo o perder o no perder. O perdí la casa o no la perdí. O la casa se vio afectada o no se vio afectada. O sea, algo voy a perder. O sea, o la casa está intacta o pierdo, aunque sea parcialmente, ¿sí? ¿Queda claro? Ahora, tenemos los riesgos especulativos. Califican todas aquellas situaciones donde existe tanto la posibilidad de ganar como de perder. Entonces, un ejemplo de ellos son los juegos al azar, en el cual se participa conociendo que tiene una posibilidad definida de ganar o perder, ¿verdad? Ahí yo casi diría que la mayoría de veces es perder, pero es cierto que existe la posibilidad de ganar, estoy de acuerdo, ¿ok? Riesgo moral. Cuando la probabilidad de la ocurrencia de una contingencia que puede generar una pérdida se ve afectada por el comportamiento del hombre, estamos ante un riesgo moral. Eso se puede dar en dos formas, riesgo moral intencional o no intencional. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de una contingencia que puede generar una pérdida
se ve afectada por el comportamiento del hombre. ¿Qué cosas participan acá? Y cosas que hemos visto mucho últimamente. Cuando alguien hace algo que puede afectar el riesgo moral o, no sé, la reputación de la empresa. Entonces, que discriminó a una persona, no sé, con discapacidad o no sé, una persona homosexual, pasa mucho también. Bueno, pasan diferentes cosas y eso puede ser un riesgo moral. Pero ¿cuál es el problema? Es un comportamiento del hombre que afecta la pérdida. ¿La pérdida de qué? De la moral. O veámoslos en casos más simples, cuando a uno le pasa, digamos, cosas, bueno, a mí me ha pasado cosas que yo digo, Dios mío santísimo, ¿verdad? O sea, como que me siento muy expuesta o que tal vez pasó algo que me arrepentí después, como todo ser humano, que tenemos derecho a equivocarnos y aprender de nuestros errores. Entonces, en ese momento mi moral no estaba tal vez en el mejor momento o pasó algo así y pues tengo que poner en tema todo lo que puedo hacer. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones que yo tengo? O las dos opciones o los dos tipos de riesgo. Es el moral intencional, cuando yo lo hago adrede, o sea que yo hago esto para afectar la moral de alguien o mi moral, y el riesgo moral no intencional. ¿Qué puede ser un riesgo moral no intencional? Yo no sé, yo creo que todo el mundo vio esto de lo de la gente en el concierto de Coldplay, que estaban teniendo una aventura y bueno, eso en inglés se dice affair, pero en español es como infidelidad, digamos. Y bueno, aquello fue un desastre. El señor era un CEO de no sé qué empresa, terrible para la empresa, la reputación, la esposa. Bueno, un completo desastre. Ellos no jamás planearon eso, o sea, eso fue totalmente no intencional y cero ejecutado con mala intención. Simplemente, pues no fue un buen día. Entonces ese tipo califica no intencional. Y en un intencional, la verdad, yo no he visto un caso de algo que haya sido intencional para dañar la moral de la persona o de alguien. Por lo menos yo no conozco ningún ejemplo de la vida real. Yo no sé si ustedes sí. No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo. No. Bueno, entonces, qué dicha que no tenemos ejemplos de moral intencional. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es importante el paso número 1, que es eso que estábamos diciendo, entender cuáles son los riesgos y los tipos de riesgos que tenemos, ¿ok? Ahora, ya sabemos eso, pero eso es como cuando yo digo, yo sé que yo soy chichosa. Sí, yo ya lo sé, eso está muy bien, ese es el paso número 1 y es importante, sí, pero ahora vamos por el paso 2, que es cómo vamos a administrar ese riesgo, cómo vamos a administrar esa chicha, ¿ok? Entonces, ya teniendo claros los tipos de riesgos, qué implican, cómo los podemos clasificar, basado en eso, vamos a empezar a administrarlos. ¿Para qué? Para poder, bueno, les voy a leer y ya hablamos un poquito. Nace como una disciplina dedicada al análisis, estudio y reducción de los hechos que al ocurrir puedan provocar un perjuicio económico a una persona, familia, empresa o institución. Su finalidad es identificar, cuantificar y buscar métodos que evidencien su ocurrencia. Vamos a ver, chicos, cuando nosotros hablamos de riesgos, normalmente se usan unas matrices. Ay, Dios mío, pero ustedes me regalan un segundo para ir a traer un quemador porque no me están dejando los bichos dar la clase. Me regalan un segundo, ya vengo.
Gracias, creo que ya. Ok, entonces, ¿cuál es la finalidad? Como estaba diciéndoles, identificar, cuantificar el riesgo, y buscar los métodos. Entonces, como les decía, cuando hablamos de riesgos, normalmente nosotros vamos a hablar de una matriz de riesgos. En las matrices, normalmente vamos a ver cuál es el riesgo que tenemos clasificado, como lo vimos en las filminas anteriores. Vamos a ver qué tan ocurrente es, ya les voy a dar ejemplos de eso, y cuánto es el costo por ese riesgo, o cuánto podría implicar o cuánto podría costar si ese riesgo se materializa, ¿ok? Entonces son los tres factores que vamos a usar. Normalmente se usan esos tres: el tipo de riesgo, la ocurrencia y el impacto, podría decirse, ¿verdad? Que es esa cuantificación del riesgo. ¿Para qué hacemos esto? Lo hacemos para saber, una vez que lo tenemos, y les voy a hacer un ejemplo acá en el Excel aquí. Vamos a ver. Entonces, para que lo vayamos viendo, creo que tiene más, bueno, a mí me gusta más entender las matrices cuando las dibujo. Entonces, aquí tenemos los riesgos, la categoría, la ocurrencia y el impacto. Entonces, yo voy a tener riesgo de un desastre natural, un incendio. Puede ser, bueno, hablemos tal vez de una cosecha. O sea, pongámoslo en la categoría de una cosecha. Entonces pueden ser eso, puede ser que se... digamos que esas podrían ser. Entonces, tal vez puedo poner unas menos, no sé, una plaga, pero eso sería un desastre natural. No, chicos, dame un segundo, me voy a ir para adentro porque no se puede. Es que estoy aquí afuera, pero hoy llovió y qué va. ¿Ahí me escuchan bien? Ok. Bueno, no, vea, mejor hagámoslo. Creo que puede tener más valor si lo hacemos con un carro. Entonces es como... Bueno, yo creo que esos son como los principales que yo he visto que cubre el seguro. Puede ser que haya bastantes más, pero normalmente. Entonces, tal vez por ahorita obviemos la categoría, que eso tal vez no ayuda tanto en el tema, y ahora sí el riesgo total.
Entonces, ¿cómo normalmente se hacen las matrices? Entonces, se coloca esta información y vamos a decir, ok, el choque, ¿qué tanto pasa un choque? Entonces vamos a poner, no sé, una calificación de 1 a 5, entendiéndose que el 1 es la menor frecuencia o la ocurrencia, 1, y 5 la más alta, ¿ok? Igual con el impacto. Vamos a poner 1 a 5. Y ahora sí, entonces, tenemos ahí el riesgo total al final. Y bueno, del choque, la ocurrencia, por ejemplo, yo podría decir que es de un 2, no es tan común. El pinchado de llanta, yo casi que le diría un 5. Casi que todos los que tenemos seguro hemos llamado porque eso nos ha pasado. El varado, un 4. Y que nos quedamos sin gasolina. Bueno, yo me quiero morir siempre que me hablan de esto porque la verdad para mí, a mí me da mucha vergüenza imaginarme quedarme sin gasolina, pero pasa bastante, para que lo sepan. Ahí yo he estado revisando con los de las aseguradoras y pues sí pasa bastante. Entonces, acá ya tenemos esta. Ahora, el impacto va a ser, ¿qué tanto impacta si yo tengo un choque para el seguro? ¿Ok? ¿Qué impacto hay? 5. Porque no, obviamente dependiendo del choque, pero aquí estamos hablando de un choque de verdad. Ah, hola, profe, ¿qué dice? Perdón. Ay, Dios mío, ¿dónde están los mensajes? Los perdí. Chicos, ¿y si me hacen la pregunta? Es que. Ah, aquí ya lo encontré, ya lo encontré. Gracias, perdón. No, eso sí, yo solo estoy usando de ejemplo, no se preocupen, yo lo estoy haciendo para que tal vez ustedes me entiendan un poco mejor, pero no es algo que tienen que hacer en el examen, tranquilos. Ajá, me iban a decir algo. Bueno, con mucho gusto. Ok. Entonces, aquí en el impacto, bueno, 5. ¿Cuánto es el impacto en pinchado de llanta? En realidad es muy poquito porque no es tanto recurso de la aseguradora que vamos a tener que utilizar para poder enfrentar este riesgo si se materializa. Entonces yo podría decir que anda en un 1, muy bajito. ¿Que se quedó varado? Bueno, este sí, porque hay que pagar la grúa, ¿verdad? Entonces este sí es un precio un poquito más elevado. Yo le pondría un 4. Y sin gasolina también es muy bajito. Entonces, ¿qué es el riesgo total? El riesgo total va a ser la multiplicación de estos dos factores que son la ocurrencia y el impacto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces decimos más el 5 por el 2 da 10. Y aquí vamos a acomodar esto. Pero ven que cualquiera diría que el del choque es el más alto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Profe, Lo que pasa muy poco. Ajá. ¿Alguien me habló? profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, no sé si será solo a mí, pero vieras que se le corta bastante. No sé, chicos, ¿alguien No sé si más algún me le otro estoy cortando? compañero. A mí también se me corta. Y es que como me vine para adentro, eh, dame un segundo a ver qué puedo hacer. Voy. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí Sí, vamos ahí se a lo tener. escuchamos clarito, profe. Gracias, sí, es que adentro como que a esta hora se me interrumpe mucho la señal, pero bueno, ya me vine aquí para otra parte que hay menos bichitos. Entonces, aquí vamos a identificar que el riesgo más alto o el que más impacto nos va a generar es este de acá, que es el de varado.
Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para identificar y poder acomodarnos. Porque así los vamos a poder administrar, que es justo lo que pretende lo que estábamos hablando en la presentación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a administrar para poder así acomodarnos, saber qué es lo que vamos a hacer y hacer justo lo que viene aquí abajo? Tenemos el riesgo, vamos a analizar los datos, cuánto monto nos va, expenses son como el costo que nos va a tomar, el cuánto nos va a traer, cuáles son los impuestos, la estrategia, el revisar qué proceso tenemos que hacer para atender ese tipo de riesgo que es el que más riesgo nos genera, por decirlo así. Entonces es, bueno, cómo tenemos que tener unas grúas que ya sean las aliadas, un número de soporte, personas que estén 24/7, o sea, ¿cuál va a ser el proceso? Ok, el proceso es que les vamos a dar un número a los asegurados para que ellos puedan llamar, que estén a disponibilidad 24/7, perfecto. En ese número la persona te va a atender, te va a pedir los datos, te va a preguntar que dónde estás, ¿verdad? ¿Qué tipo de carro es? Que si tiene, porque se los digo porque ya me pasó, que tiene que tener un ganchito para poderlo meter a la grúa, saber Dios dónde estaba ese gancho. Yo le dije, señor, yo me imagino que en algún lado está, pero yo no sé. Ya, entonces ya me explicó, yo lo fui a buscar y sí, ahí estaba. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese es el proceso, ese es el flujo, que ya tenemos toda la información, ok, te voy a contactar con una persona que está lo más cerca posible de tu ubicación y le voy a decir y te voy a contar cuánto tiempo va a durar en llegar para que lo esperemos, etcétera, ok, perfecto. Entonces ya la persona llega, uno confirma, tiene que dar el número de cédulas, ese proceso tenemos que crearlo y así vamos a poder administrar ese riesgo, ¿ok? Vamos a ver las reglas, que es muy importante, reglas como, ok, voy a centrarme en del tema de las grúas, que si son más de 2 personas, va a tener que pagar un taxi adicional que habría que ver que si lo puede pagar de su cuenta, digamos, de si el seguro se lo cubre, depende de lo que uno haya pagado, o si tienen que pagarlo usted. O que alguien más te vaya a recoger o lo que sea, pero en la grúa solo se pueden ir 2 personas, no pueden ir más de eso, no puede ir nadie dentro del carro, ¿ok? ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, las políticas, el control, ver si eso tiene mejoras, si realmente está dando, ¿verdad?, beneficios, el tener que hacer todo ese proceso contra lo que realmente nos está generando el seguro. ¿Esto queda claro? Sí. Todo lo que hay que contemplar alrededor de cuando tenemos un seguro. Ok, perfecto. Gracias. Para administración. Ahora, método para hacer frente al riesgo. Vamos a tener 4 cosas. La prevención de la pérdida, el riesgo por cuenta propia, el autorriesgo y el traslado del riesgo. ¿Ok? Entonces, vamos a verlos ya como en temas de operativos. La prevención de la pérdida tiene el propósito de disminuir la cantidad de accidentes que ocurren durante un periodo determinado que provocan pérdidas. ¿Qué son ejemplos de esto? Por ejemplo, en las empresas. Yo no sé si ustedes han trabajado en empresas donde la seguridad es estricta y, por ejemplo, no podemos bajar las gradas viendo el teléfono. No podemos bajar las gradas sin estar agarrados del barandal. No podemos bajar las gradas por el lado derecho. Por el lado derecho, por el lado izquierdo. Por el lado derecho es el que debo ir. Ajá, yo aquí con la mano agarrando la baranda. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Prevenir el accidente, prevenir que pase algo. ¿Para qué? Para no tener que incurrir en lo que implica esa pérdida, ¿verdad? De que si es una persona que se malmató, pero hay que llamar a la aseguradora. Las aseguradoras nos castigan cada vez que nosotros usamos el seguro con una calificación. Yo no sé si ustedes sabían eso. Por si están pensando, ay, qué aburrido esta gente de la empresa, que son unos necios con el tema de seguridad. No, no es que son unos necios, es que las aseguradoras, digamos, la empresa, los Pollitos S.A. tiene una calificación de 10, por lo tanto le vamos a dar este precio porque casi no le pasan accidentes, etcétera, etcétera. Contra los Pollitos S.A. que tiene una calificación de 7, entonces le vamos a cobrar más porque es una persona a la que constantemente le están pasando cosas y nos está usando todo el fondo de seguros. ¿Qué es un ejemplo de esto? Las constructoras. A las constructoras les dan otro tipo de seguro porque son tipos de operaciones donde normalmente hay accidentes. Entonces, ¿eso queda claro también? Ok, perfecto. Riesgo por cuenta propia. El asumir en forma parcial o total el costo económico de las pérdidas que enfrentamos se conoce como retención. De esa forma, la retención siempre va a involucrar el uso de fondos de la empresa, sea mediante una partida de gastos, la utilización de una reserva, un préstamo o cualquier otro mecanismo de financiamiento. Entonces, aquí es un costo económico que enfrentamos
o que se tiene que hacer como retención. Les doy otro ejemplo. Resulta que en el banco hay un fondo de incobrables. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé, que hay tarjetas de crédito, cosas que ya se sabe que no se van a pagar y existe ese fondo para poder asumir eso que no va a entrar. Entonces eso me permite tener asumir ese costo o ese riesgo que yo decidí tomar y tener cómo hacerle frente, ¿ok? Ese es un ejemplo. Ahora, el autorriesgo. El concepto de autoseguro es un término que genera alguna discrepancia en cuanto a si su existencia es posible o no, en virtud de la definición del seguro. No obstante, una empresa puede actuar de manera similar a la compañía de seguros cuando utiliza la retención activa bajo análisis de probabilidades y la creación de reservas técnicas propias de la actividad de la aseguradora. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiere decir el autorriesgo? ¿O cómo lo podemos definir? A mí me encanta porque ven que aquí pone el uso del EPP, que es equipo de protección personal. Con esto, la empresa también, ¿verdad? La empresa ha visto que le caen en un dedo, que en la cabeza, que si es una operación donde tenemos que usar aparatos punzocortantes, bueno, usar guante anticorte. Y yo sé que esto es terrible de usar cuando uno es la persona que lo hace. Se lo digo porque yo lo he tenido que usar. Pero cuando uno ve un accidente o cuando uno ve cómo el equipo de protección personal realmente le protegió a la persona su integridad física, se le quita a uno todo el chichón. Porque, bueno, yo sí vi una persona que estábamos en una operación de corte y que si no hubiera tenido el guante, yo no sé cómo le hubiera quedado la mano, digamos. Y también lo he visto en las constructoras cuando es el tema de trabajos en altura, ¿verdad? Que es súper riguroso el tema de cuál es el equipo personal, los arneses, las sogas que van de seguridad, porque hay una que va no sé a dónde y la otra no sé dónde, y usted ve, o sea, esas personas que trabajan en los vidrios limpiando, o sea, ya es un tema que con la probabilidad, o sea, con la ocurrencia de que eso pase y el bombazo, porque ahí, por ejemplo, el impacto sería altísimo, la persona se va a morir. O sea, mentira que usted se cae 4 o 5 pisos de un ventanal, va a quedar algo que salvar. Entonces, ese riesgo como es tan alto, entonces, ¿qué hacen las empresas? Es decir, hacen lo mismo que hace la aseguradora, que es lo que dice aquí, transfiero, ¿verdad? La compañía de seguros. Lo hago similar y digo, bueno, si ya la aseguradora me está calificando así, voy a hacerlo yo igual para evitar la mayor cantidad de riesgos o de autorriesgos, ¿ok? ¿Qué quiere decir autorriesgo? Si yo no utilizo el equipo adrede, sabiendo que yo tengo que usarlo. Eso se llama un acto inseguro. Y cuando ustedes están en la empresa, si ustedes cometen un acto inseguro, que un accidente es que yo estoy sentada aquí y me cae una viga en la jupa, o sea, yo no tuve nada que ver con eso, eso es un accidente. ¿Qué es un acto inseguro? Que yo fui y usé la máquina de, no sé, el torno o alguna máquina de cortar y resulta que yo tenía que haber usado algún tipo de equipo de protección y no lo usé. Eso es un acto inseguro y no necesariamente te cubre. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? El traslado del riesgo. Se refiere a dejar en manos de otro la incertidumbre que representa la probabilidad de ocurrencia de un hecho que pueda causar pérdidas o bien determinado. ¿Qué pasa con esto? Se lo transferimos. O sea, yo le digo, no, aseguradora, tome, hágase cargo usted de esto y yo no me preocupo por esto. Entonces también es una forma de manejarlo. Ahora, los riesgos asegurables son aquellos que se pueden medir matemáticamente estableciendo así alguna certeza probabilidad de ocurrencia. Una aseguradora no les va a dar un seguro de algo que ellos no puedan medir. ¿Ok? Eso es matemática así básica para ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener contra qué trabajar, contra cuál es el riesgo, cuál es cómo lo aplica, cuánta plata les voy a cobrar, ¿verdad? Porque ese es un negocio, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es el seguro? El seguro es un contrato por el cual una persona jurídica toma sobre sí por determinado tiempo todos o algunos de los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir una persona o los bienes de su propiedad a cambio de una retribución convenida comúnmente denominada prima, ¿ok? Puede ser prima y mensualidad, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Está claro el concepto, ¿verdad? Es una persona física o jurídica, podemos hacerlo a nombre de cualquiera de los dos. Y vamos a ver cuáles son los riesgos o pérdida o daño o lo que sea. Y vamos a convenir un intercambio, ¿ok? Ahora,
Tenemos seguros según su naturaleza. Tenemos los seguros estatales y los privados. Los estatales son los que tienen origen en la directriz estatal, o sea, el gobierno. Generalmente son de cotización obligatoria, como los seguros de pensiones que tenemos nosotros. Eso no es si usted quiere, eso es por un tema de reportar a la caja, te lo van a rebajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo de un seguro obligatorio estatal. ¿Qué es un seguro privado? Es una suscripción voluntaria, no existe ninguna obligación estatal para suscribirlo. Los derechos y obligaciones de ambas partes están fijados contractualmente, como un MediSmart, como por ejemplo un seguro del INSS, el seguro del carro, el seguro de incendios para las casas, todos esos son privados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa mucho? Y esto es muy importante, que para nosotros comprar algún bien que sea con crédito nos exigen seguro. Entonces, yo voy a comprar una casa, la casa tiene que tener seguro contra incendios y contra desastres naturales y contra seguro. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene el banco para poder recoger si usted no paga. Y si eso se quemó, ¿contra qué recoge el banco? ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos ahí. Están los personales o por daños, están los dirigidos a la protección de personas o bien a garantizar la familia, las personas económicas que se generen por muerte del asegurado. Entonces, aquí es más que todo es o la persona o la familia que quedó, si pues la persona no quedó. ¿Sabes? Les cuento un dato curioso y ustedes sabían que si uno cruza una calle donde había un puente peatonal y uno, o cerca, digamos, tienen que estar un puente cerca, yo decidí cruzar y pasa un accidente, yo soy la responsable de ese accidente, a mí me lo van a cobrar y si no me lo cobran a mí, se lo cobran a mi familia. Entonces, para que lo tengan en cuenta y piensen 2 veces antes de cruzar una pista con un tema de, ¿verdad? De si hay un puente peatonal cerca o de si no está permitido cruzar, porque los responsables van a ser ustedes. ¿Qué otra forma puede ser? Que cubra los daños, que cubren las pérdidas económicas generadas por riesgos que afecten un patrimonio, como lo que les decía, incendios, desastres naturales, cosas de ese tipo. ¿Okay? Tenemos también los solidarios, que son por su finalidad, que se caracterizan porque la empresa aseguradora está constituida por los propios asegurados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que como una asociación solidarista, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, este ejemplo se entiende, pero la empresa está formada por las mismas personas que lo constituyen, por eso es solidaria. Y los comerciales son de desarrollos por una empresa aseguradora con la finalidad de obtener un beneficio económico. Aquí estamos claros de cuál es ese. Ahora vamos a ver seguros internacionales, según la cláusula de Londres, o las cláusulas. Entonces, tenemos cobertura de los seguros. El clausulado de pólizas de carga está acorde a las normas y procedimientos empleados en todo el mundo en el manejo de estos seguros y permite una relación clara, diáfana entre el asegurado y la compañía de seguros. Eliminando las molestias, situaciones por falta de claridad en términos, se presenta con frecuencia en otros seguros que no son así. Entonces, esto nos permite hablar todos el mismo idioma y que estemos claritos en lo que vamos a acordar y firmar. ¿Quién es el responsable si pasa esto? ¿Quién es el responsable si pasa lo otro? ¿Cómo se acomoda? Bla, 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 bla. ¿Ok? Partes del contrato del seguro. Entonces, ¿quién es el tomador? Que es la persona natural o jurídica que se protege de los riesgos, el asegurador, el que protege, ¿verdad? El que se va a encargar de utilizar la póliza, y el ajustador, que es el representante del asegurador y corredor de seguro. ¿Ok? Entonces tenemos el contrato. Tenemos al tomador, bueno, aquí el asegurado hace el contrato. Entonces el tomador va a ser la persona jurídica que se protege de los riesgos, aquí está, va a dar una prima. Entonces, el asegurador va a ver esto con el contrato y va a prestar el seguro al beneficiario, si pasara algo. Que el beneficiario sería la persona a la que le darían la plata o lo que sea si no me toca a mí. Digamos, por ejemplo, si yo me muero o pasa algo, digamos, se lo dan a mi mamá o se lo dan a mi novio, o sea, ¿verdad? ¿A quién se lo van a dar? Factores del seguro. Entonces tenemos objetivo y subjetivo.
como lo vimos al inicio, el objetivo es el valor de mercancías aseguradas en el puerto o de origen de destino, según como se haya estipulado. Entonces, ¿qué pasa mucho con eso? Yo no sé si ustedes sabían con las cosechas. Cuando hay cosechas muy grandes de granos, cosas así, las vamos a mandar en barco, todo eso va asegurado según el valor de la cosecha. ¿Por qué? Porque si ese barco se hunde, yo no puedo perder mi cosecha. Esas son inversiones grandísimas. Bueno, yo la primera vez que vi sobre eso, yo decía, pero la cosecha vale todo lo que valen sus tierras, vale todo. Si usted pierde eso, ¿qué? ¿Cómo sigue? Y entonces por eso nos hablaban de la importancia de los seguros de las cosechas. Y el subjetivo hace relación al valor que el tomador estipula por su carga, que es, bueno, yo digo que esto vale tanto, ¿verdad? No es tanto como estricto. La prima del seguro. La prima es el precio del seguro que debe pagar el tomador para que el asegurador asuma el riesgo. La prima o el modo de calcularla y la forma de pago deben estar expresamente incorporadas en la póliza. O sea, todo esto no puede quedar a lo que Carlita piensa o a lo que Alejandrito piensa o a lo que Josué piensa. No, eso tiene que estar escrito y tienen que decir cuánto es el monto y por qué esa es la prima y cómo se va a pagar y si ya se pagó, ¿ok? Cuáles son las formas, todo tiene que estar bien clarito. Ahora, los deducibles, esto es como un tema tricky porque, digamos, por ejemplo, nosotros que tenemos póliza de lince, entonces está la prima y está los deducibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos, si nosotros vamos a usar no sé, alguna parte de la póliza, la póliza es una vez al año, se paga, entonces yo pago la póliza y si yo pagué la prima este año, que son, no sé, 60,000 colones, ya a mí no me van a cobrar más prima en todo el resto del año. Pero si yo pagué la prima y se renueva todos los abril, si yo pagué la prima en enero, febrero, marzo, en marzo, la que estaba por vencer, perdí esa plata, porque en abril, si pasa algo, tengo que volverla a pagar, ¿ok? Ahora, los deducibles. Los deducibles es el valor de que el asegurado deduce del monto del pago de un siniestro. Algunas veces los deducibles están indicados en los valores fijos. Entonces, yo les voy a dar tal vez en ejemplos de salud que son los que los tengo más claros. Entonces dice, bueno, nosotros le pagamos la cita, sí, pero nosotros le cubrimos el 80%, el otro 20% tiene que pagarlo usted. Entonces es un deducible y están indicados en los valores. En un siniestro es cuando pasa un accidente. Entonces es, bueno, nosotros le vamos a pagar el 80% de la póliza, del valor, pero el deducible es de tanto, ¿verdad? Para poder hacer valer. Eso es todo un tema, chiquillos, y el tema de seguros, bueno, yo no me considero experta porque es muy amplio, me gusta muchísimo, pero tiene mucha letrita pequeña que es importante siempre tomar en cuenta, como por ejemplo para que usted lo cubra algo con respecto a pólizas, si usted no tenía licencia y usted chocó su carro, chao, nada que hacer porque ese es el requisito básico que le pide a usted el INSS o cualquier aseguradora para poder utilizar el vehículo. Y si no lo tenés, pues chao. O sea, eso, revisión técnica, o sea, las cosas básicas que ellos se van a capiar. Entonces eso es muy importante que lo consideren. Y que es un ejemplo, entonces tenemos $50,000 por despacho y en otras ocasiones están indicados en valores porcentuales. Entonces, por ejemplo, si la carga valía tanto, entonces este porcentaje es de deducible. ¿Sí? ¿Cuáles son las cláusulas más usadas? Tenemos la cláusula A, que es el 100%, la cláusula B, que es el intermedio, y la cláusula C, que es un daño específico. Por ejemplo, yo quiero mandar algo y yo puedo ponerle varios seguros a mi carga, por ejemplo. Entonces yo quiero decir, bueno, yo le voy a pagar al 100%, pero le voy a pagar a este pedacito un daño específico, porque si eso pasa con el 80 que me van a dar no me cubre, etcétera, etcétera, entonces prefiero blindar esa parte. ¿De acuerdo? La cláusula A brinda una cobertura contra todo riesgo. La principal ventaja para el asegurado es que en caso de siniestro, por ejemplo, hablamos de lo que se hunde, el asegurador tendrá que aprobar la aplicación de una de las exclusiones nombradas en la póliza para poder rechazar la reclamación. Esta cláusula es la más completa de las tres. Queda claro desde el inicio. La B es una cobertura estándar e intermedia de riesgos nombrados con exclusiones. ¿Qué quiere decir exclusiones? Esto no es parte de, lo excluyo. ¿Ok? Se cubre la carga, pero no cubre si pasa esto. O no cubre si pasa esto otro. O no cubre si no andaba licencia. No cubre si no tenía RITV, y así.
Aquí el asegurado tendrá que probar el momento de que la reclamación, que la pérdida o daño a la carga fue provocado por uno de los riesgos cubiertos, o sea, aplica. Esta cláusula es la más común entre los cargamentos de transporte marítimo. Ahora, la cláusula C, me imagino que es porque la primera es carísima. Y la cláusula C es la más limitada, ya que es una cobertura mínima que cubre básicamente los riesgos producidos por accidentes mayores propios de navegación. Se recomienda usarla solamente en los casos en los que la carga tenga un valor comercial, o sea que no sea nada del otro mundo. ¿Ok? Bueno, y aquí lo vemos, que más o menos cubre robo, hurto, lluvia, o sea, aquí cubre absolutamente todo, pájaros, insectos, sudor, vean, o sea, es que es increíble todas las cosas que a uno ni siquiera se le ocurren, manchas, acción directa o indirecta de mercancías, etcétera. La B, cláusula C, más terremoto, erupciones, rayos, entrada de agua de mar, lago, río, aquí es puramente temas de barco. Y la C, incendio, explosión, encallamiento, hundimiento, son como los ejemplos de lo que podría cubrir. Chicos, esa es la clase del día de hoy con el tema de seguros. No sé si alguien tiene alguna duda.